Hola amigos de YouTube, en el contenido de este video vamos a ver qué le sucedió a un trabajador al utilizar la herramienta de trabajo, la guadañadora. Si usted es guadañador o si usted es prevencionista, escriba en la caja de comentarios cómo este accidente se pudo haber evitado. Así que vamos al video. Bueno, primero que todo les quiero mostrar el área o el terreno donde el trabajador tenía que hacer su labor de corte de césped. Analicen ustedes la altura del pasto. Este es un terreno público, es decir que por dentro de esa maleza, de ese pasto, pueden haber diferentes tipos de elementos, vidrios, latas, muchos elementos. Pueden escribir en la caja de comentarios ustedes qué recomendaciones de seguridad harían antes de comenzar a hacer la labor. Es decir, muchachos, que prácticamente la tarea que este trabajador tenía que hacer era algo así como esto. ¿Sí ve? Fíjense muy bien la guadaña que él estaba manejando, pero más o menos esta es la labor que él tenía que hacer en ese terreno que yo les acabo de mostrar. Ahora les quiero mostrar la herramienta con la que se realizó ese trabajo de corte de césped en el área de terreno que les mostré. Esta es la guadaña real, ¿sí? Quiero que se fijen muy bien en la distancia de la guarda de seguridad con el elemento de corte. Escriban en la caja de comentarios ustedes qué observaciones le ven a la guadaña, y en este caso pues utilizaron una cuchilla metálica tipo corbatín, ¿sí? Miren muy bien que pues la guadaña tenía guarda, pero miren mucho la distancia de aquí al elemento de corte. Yo aquí les quise traer otros elementos de corte muy utilizados también, y digamos unos muy seguros, uno que es el de yoyo con nylon. También para terrenos más hostiles, esta de 3 puntas es muy segura, es metálica y también es muy segura. Ahora vamos a pasar a mirar qué fue lo que le pasó al trabajador. Aquí están las fotografías de la lesión y quiero que ustedes se fijen en algo, y es la altura de la herida frente al tobillo. Fíjense que la altura de la herida, esto fue una proyección de un elemento, ya se los voy a mostrar, pero mires en la altura de la herida frente al tobillo. Otra cosa que yo quiero que vean mucho los guadañadores es que no solamente es la herida que causó, ¿sí? En este caso el elemento alcanzó a penetrar la pierna, ¿sí? No es solamente la herida causada, sino también la infección que ocasionó. Aquí fíjense que se ve la inflamación y le causó una patología de tipo biológico a este trabajador. Vamos a mirar con qué elemento fue que se recibió esa lesión. Aquí tenemos el elemento, fue una varilla delgada, ¿sí? o un gancho, pero pues era una varilla, realmente una varilla delgada, de aproximadamente 10 centímetros. Aquí pues está la fotografía, y fíjense que el trabajador tenía elementos de protección personal. Muchachos, aquí hablamos de un tema muy importante, y es los elementos de protección personal. Hay elementos que generan una sensación de seguridad y otros elementos que realmente protegen. En este caso, este elemento metálico alcanzó a perforar, ¿sí? y alcanzó a entrar dentro de la pierna del trabajador, ¿sí? Entonces, aquí se tomaron la tarea de abrir ese elemento de protección personal y encontraron por dentro de este material lo que estaba dentro de la carnaza, ¿sí? Aquí es donde ustedes tienen que evaluar. Pueden escribir en la caja de comentarios también. ¿Realmente este material sí protegía en dado caso de una proyección? Hacer un cálculo con las fichas técnicas de los elementos de protección personal, a qué revoluciones o qué protección realmente hace en dado caso de una proyección de un elemento, porque puede ser un vidrio, o puede ser un metal, o puede ser un objeto como una piedra o cualquier otro elemento que puede llegar a tocar o a traspasar, como pasó en este caso el elemento de protección personal. Ahora quiero que volvamos a ver el video de ejemplo. Este es un ejemplo de una persona que está haciendo su labor de guadaña. Pueden también mirar, yo lo dejo que ruede, pueden también mirar los elementos de protección personal que esta persona tiene, ¿sí? Pero quiero que ustedes ahora se fijen en lo siguiente. Fíjense que en este ejemplo, ¿dónde está la guarda? ¿A qué distancia está la guarda del elemento de corte?
Aquí la ponen muy cercano al elemento de corte. Fíjese que en la lesión que sucedió, la que acabamos de ver, donde se proyectó un elemento metálico que fue una varilla, fue en esta zona del trabajador, en esta zona de la pierna, ¿sí? Donde hubiese tenido la guarda cerca al elemento de corte, porque fíjese que en la fotografía les mostré que la guarda estaba por acá a esta altura, pues muy seguramente el objeto hubiera rebotado en la guarda y lo hubiera proyectado hacia el frente del trabajador. Pero como la guarda estaba tan arriba, pues el elemento golpeó, fue en la pierna del trabajador. Entonces, recomendación, verifiquen que las guardas de seguridad de la empresa o del sitio donde estén utilizando esto estén muy pegadas o muy cercanas al elemento de corte, y espero haber sido claro del por qué. Porque al proyectarse pues va a golpear en la guarda, que esa es su tarea, y va a rebotarlo hacia el frente, va a proteger al trabajador. Aquí quiero que miren eso, ve las diferentes tipos de corte, vea. Fíjense que la guarda aquí está protegiendo que las piernas, vea, aquí está protegiendo las piernas. Pueden escribir en la caja de comentarios qué elementos de protección personal le pondrían ustedes a este trabajador, ya que no tiene guantes. Pero lo que me interesa es que ustedes sepan la importancia del por qué la guarda de seguridad, en este caso en el análisis que se dio, en dejarla cerca del elemento de corte. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y compartir esta información. Chao, chao.